Hola, hola, mi gente linda y apasionada por el mundo del espectáculo turco. Qué gusto enorme tenerlos una vez más por aquí, en nuestro rinconcito favorito para desmenuzar los dramas, los romances y los chismes más jugosos de nuestras estrellas preferidas. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos hoy, porque tenemos un tema que va a dar que hablar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en la novela turca que parece no tener fin, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ellos. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, la que vivimos y sufrimos como si fueran nuestros propios amigos, la que lamentablemente se separó y nos dejó a todos con el corazón roto. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad que no? Porque en el mundo del espectáculo los rumores, las indirectas y las reacciones explosivas son el pan de cada día. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. De Hande Atakay, la supuesta reacción explosiva de Kerem Erçel. O mejor dicho, la reacción de Kerem ante la presencia, la mención, la existencia misma de Hande en algún punto del universo. ¿Será cierto que todavía hay fuego donde hubo cenizas? ¿Será que Kerem no ha superado a Hande? ¿O será que todo esto es una cortina de humo creada por los medios y los fans sedientos de una reconciliación? Pues abróchense los cinturones porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada declaración para intentar descifrar qué hay de verdad en todo este embrollo. Pero antes de que sigamos, quiero pedirles un favor gigante: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes y las noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores favoritos. Además, dejen un like si les gusta el vídeo, así sabremos que quieren más contenido como este. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Hande Atakay. ¿Quién es ella y por qué está causando tanto revuelo? Para aquellos que no la conocen, Hande Atakay es una periodista turca bastante reconocida, sobre todo por sus opiniones directas y a veces incluso polémicas. Se le conoce por no tener pelos en la lengua y por preguntar lo que nadie más se atreve a preguntar. Y claro, esto a veces la mete en problemas. Hande Atakay no es una simple periodista de espectáculos, es una figura influyente en el periodismo turco. Su trayectoria la precede, habiendo trabajado en algunos de los medios más importantes del país. Su estilo se caracteriza por la investigación profunda y la crítica incisiva, lo que le ha ganado tanto admiradores como detractores. Es una personalidad que genera debate y sus opiniones, aunque controvertidas, suelen tener un peso importante en la opinión pública. ¿Y cuál es su relación con Kerem y Hande? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que Hande Atakay ha sido bastante crítica con ambos actores en diferentes momentos. Ha cuestionado sus decisiones profesionales, ha analizado sus relaciones sentimentales y en general, ha sido una voz bastante presente en el debate público sobre sus carreras. No es que Hande Atakay tenga una enemistad personal con ninguno de los dos. Su crítica se basa, según ella, en un análisis objetivo de sus carreras y de su impacto en la sociedad. Ha cuestionado la elección de ciertos papeles, la estrategia de imagen pública y hasta la autenticidad de algunas de sus apariciones mediáticas. En el caso de Hande Erçel, la ha criticado por lo que percibe como una falta de evolución en sus habilidades actorales y por su dependencia de la fama y la belleza. En cuanto a Kerem Bürsin, ha cuestionado sus elecciones profesionales y su compromiso con ciertos proyectos. El meollo del asunto radica en que, recientemente, Hande Atakay hizo un comentario o publicó algo relacionado con Hande Erçel. No se sabe con exactitud qué fue lo que dijo, pero los rumores apuntan a que criticó su actuación en algún proyecto reciente o cuestionó alguna de sus decisiones personales. Digamos que, en términos generales, no fue algo halagador. Las fuentes varían en los detalles exactos del comentario de Hande Atakay. Algunos dicen que fue una crítica mordaz a la última serie de Hande Erçel, señalando una falta de profundidad en su interpretación y una repetición de personajes similares. Otros afirman que cuestionó una reciente decisión de Hande de participar en una campaña publicitaria, argumentando que la actriz se estaba vendiendo a marcas sin considerar el impacto que esto tenía en su imagen. Incluso hay quienes sugieren que el comentario fue más personal, insinuando que Hande Erçel estaba utilizando su fama para beneficio propio y que su imagen pública no era auténtica. Lo cierto es que, independientemente de la naturaleza exacta del comentario, este generó una ola de reacciones en las redes sociales y encendió la chispa de la controversia. Y aquí es donde entra en juego la supuesta reacción explosiva de Kerem.
Según varias fuentes, Kerem Bürsin habría reaccionado de forma contundente a este comentario de Hande Ataka. Algunos dicen que la defendió públicamente en redes sociales, otros afirman que la contactó directamente para expresarle su apoyo, y otros incluso sugieren que tuvo una conversación con Hande Ataka para pedirle que dejara de criticar a su exnovia. La reacción de Kerem es el eje central de esta historia. Si bien la crítica de Hande Ataka a Hande Erçel ya era combustible para el debate, la supuesta intervención de Kerem le añadió una nueva dimensión. El hecho de que un exnovio se involucre en una controversia que concierne a su expareja añade drama y alimenta la especulación sobre sus sentimientos mutuos. Las fuentes que afirman que Kerem defendió públicamente a Hande Erçel en redes sociales señalan que el actor habría publicado un mensaje sutil pero contundente en su cuenta de Twitter, criticando la cultura de la cancelación y la falta de respeto hacia los artistas. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que este mensaje estuviera directamente relacionado con la crítica de Hande Ataka. Otras fuentes sugieren que Kerem se puso en contacto con Hande Erçel de manera privada para ofrecerle su apoyo y consuelo, lo que demostraría que a pesar de su separación, todavía existe un fuerte lazo entre ellos. La versión más dramática de la historia afirma que Kerem tuvo una confrontación directa con Hande Ataka, ya sea por teléfono o en persona, para expresar su descontento con sus comentarios y defender a su exnovia. Esta versión, sin embargo, es la menos creíble, ya que no hay ninguna evidencia que la respalde. ¿Cuál de estas versiones es la verdadera? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Ni Kerem, ni Hande Erçel, ni Hande Ataka han salido a desmentir o confirmar los rumores. Y esto, obviamente, alimenta aún más la especulación. La falta de confirmación oficial es lo que mantiene viva la llama de la especulación. En un mundo donde las celebridades suelen responder a los rumores y aclarar las controversias a través de comunicados de prensa o entrevistas, el silencio de Kerem, Hande Erçel y Hande Ataka es inusual y sugiere que algo está pasando entre bastidores. La incertidumbre permite que las teorías más descabelladas florezcan y que la fantasía de una reconciliación entre Kerem y Hande Erçel se mantenga viva en el corazón de sus fans. Pero vamos a analizar las posibilidades. ¿Es posible que Kerem haya defendido a Hande Erçel? Pues sí, claro que es posible. Aunque su relación haya terminado, es evidente que entre ellos hubo un vínculo muy fuerte, un cariño genuino y una conexión que trascendió la pantalla. Es perfectamente plausible que Kerem, al ver que alguien está atacando a Hande, sienta la necesidad de protegerla, de salir en su defensa. El cariño que existió entre Kerem y Hande es innegable. Su relación, que floreció durante el rodaje de Senkalkam, se convirtió en un fenómeno mediático y cautivó a millones de personas en todo el mundo. A pesar de su separación, es natural pensar que todavía conservan un afecto mutuo y un deseo de protegerse el uno al otro. La posibilidad de que Kerem sienta la necesidad de defender a Hande Erçel es plausible, ya que él siempre ha sido un defensor de la justicia y de la igualdad, y no dudaría en salir en defensa de alguien que considera que está siendo atacado injustamente. Además, Kerem siempre ha sido conocido por ser un caballero, por defender a las personas que le importan y por no quedarse callado ante las injusticias. Así que no sería descabellado pensar que incluso después de la separación, sigue sintiendo un cariño y un respeto por Hande que lo impulsan a defenderla cuando la ve atacada. La personalidad de Kerem Bürsin es un factor importante a considerar. El actor es conocido por su integridad y su compromiso con sus valores. Su actitud de caballero y su defensa de los derechos de los demás lo convierten en un defensor natural de Hande Erçel, incluso después de su separación. Es probable que Kerem, al ver que Hande está siendo atacada por una periodista influyente, sienta la necesidad de intervenir y defenderla, no solo por el cariño que le tiene, sino también por su sentido de la justicia. Ahora bien, ¿qué tan explosiva fue esta reacción? Aquí es donde las cosas se complican. Si realmente hubo una defensa pública en redes sociales, seguramente ya la habríamos visto. Las redes sociales son un hervidero de información y es muy difícil que algo así pase desapercibido. Así que la posibilidad de una defensa pública es, digamos, la menos probable. Las redes sociales son un arma de doble filo. Si bien pueden ser una herramienta poderosa para defender a alguien, también pueden generar aún más controversia y alimentar el conflicto. La posibilidad de que Kerem haya optado por una defensa pública en redes sociales es poco probable, ya que él es consciente de los riesgos que esto implica y prefiere mantener sus opiniones personales en privado.
Además, una defensa pública podría ser interpretada como una señal de que todavía tiene sentimientos románticos por Anne Ercel, lo que podría generar aún más especulación y presión mediática. La opción de que la haya contactado directamente para expresarle su apoyo suena un poco más factible. Kerem y Ande siguen teniendo amigos en común y es probable que tengan formas de comunicarse entre ellos de manera privada. Si Kerem sintió que Ande necesitaba su apoyo, no sería raro que la contactara para ofrecerle unas palabras de aliento. La comunicación privada es una opción más discreta y personal. Kerem y Ande Ercel comparten un círculo de amigos en común, lo que facilita la comunicación entre ellos. Si Kerem sintió la necesidad de apoyar a Ande Ercel, es probable que la haya contactado directamente para ofrecerle su apoyo y consuelo, lejos de la atención mediática. Esta opción es más consistente con la personalidad de Kerem, quien prefiere mantener sus asuntos personales en privado. Y la posibilidad de una conversación con Ande Ataka, pues, esa ya suena un poco más a telenovela. No digo que sea imposible, pero sí poco probable. Para que Kerem se tomara la molestia de confrontar a una periodista, la situación tendría que ser realmente grave y el comentario de Ande Ataka tendría que haber sido especialmente hiriente. Una confrontación directa con Ande Ataka es la opción menos probable. Si bien Kerem es un defensor de la justicia, es poco probable que se involucre en una confrontación personal con una periodista, a menos que la situación sea extremadamente grave. Una confrontación directa podría generar aún más atención mediática y alimentar la controversia, lo que no beneficiaría a ninguna de las partes. Además, Kerem es consciente de que Ande Ataka está haciendo su trabajo como periodista y es poco probable que intente censurar sus opiniones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Kerem y Ande sigue siendo tema de conversación constante. Cada vez que uno de los dos hace algo, cada vez que se le relaciona con alguien más, las redes sociales se incendian y los fans reviven la esperanza de una reconciliación. El legado de Kerem y Ande Ercel sigue vivo. A pesar de su separación, su relación sigue siendo un tema de conversación constante en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cada vez que uno de los dos aparece en público o se le relaciona con alguien más, los fans reviven la esperanza de una reconciliación y analizan cada detalle en busca de señales de que todavía hay sentimientos entre ellos. Y es que, seamos honestos, la química entre Kerem y Ande era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas y su separación dejó un vacío enorme en el corazón de muchos fans. Por eso cada rumor, cada indirecta, cada reacción explosiva, es analizada con lupa, con la esperanza de encontrar una señal que indique que todavía hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. La magia de Senkalkam sigue cautivando. La química innegable entre Kerem y Ande Ercel en la pantalla se extendió a la vida real, creando una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Su separación dejó un vacío en el corazón de sus fans, quienes todavía anhelan verlos juntos de nuevo. Cada rumor, cada indirecta, cada gesto es analizado con lupa en busca de señales de que todavía existe una posibilidad de reconciliación. Pero más allá de los deseos de los fans, es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos reales y con derecho a rehacer sus vidas. Si decidieron separarse, seguramente fue por razones válidas y es importante respetar su decisión. Respetar la individualidad y las decisiones personales es fundamental. Es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales con sentimientos reales y con derecho a rehacer sus vidas. Su decisión de separarse debe ser respetada, independientemente de los deseos de sus fans. Ahora, volviendo al tema de Ande Ataka, es importante recordar que ella es una periodista y su trabajo es opinar, criticar y analizar. No siempre estaremos de acuerdo con sus opiniones, pero es importante respetar su derecho a expresarlas. Y por supuesto, también es importante no caer en la desinformación y no creer todo lo que leemos en Internet. La libertad de expresión es un derecho fundamental. Es importante recordar que Ande Ataka es una periodista y tiene derecho a expresar sus opiniones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Es fundamental no caer en la desinformación y no creer todo lo que leemos en Internet, verificando la información y buscando fuentes confiables. En resumen, la historia de la supuesta reacción explosiva de Kerem ante los comentarios de Ande Ataka sobre Ande Ercel es un ejemplo perfecto de cómo los rumores pueden crecer y distorsionarse en el mundo del espectáculo.
No sabemos con certeza qué pasó realmente, pero sí sabemos que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que apasiona a muchos fans y que cualquier noticia relacionada con ellos genera una gran expectación. Los rumores y la especulación son parte del mundo del espectáculo. La historia de la supuesta reacción de Kerem es un ejemplo perfecto de cómo los rumores pueden crecer y distorsionarse en el mundo del espectáculo. No sabemos qué pasó realmente, pero sí sabemos que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que apasiona a muchos fans y que cualquier noticia relacionada con ellos genera una gran expectación. Y hablando de noticias, no olviden estar atentos a nuestras redes sociales, porque estaremos actualizando la información sobre este y otros temas del mundo del espectáculo turco. Si llega a salir alguna confirmación oficial sobre la reacción de Kerem, serán los primeros en saberlo. Manténganse informados. No olviden estar atentos a nuestras redes sociales para recibir actualizaciones sobre este y otros temas del mundo del espectáculo turco. Si llega a salir alguna confirmación oficial sobre la reacción de Kerem, serán los primeros en saberlo. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la situación. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones basadas en rumores y en información no confirmada. La verdad, como siempre, la tienen los protagonistas. Gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado este análisis exhaustivo de la situación. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones basadas en rumores y en información no confirmada. La verdad, como siempre, la tienen los protagonistas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y por compartir su pasión por el mundo del espectáculo turco. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem reaccionó a los comentarios de Hande Ataka? ¿Creen que todavía hay una posibilidad de que Kerem y Hande Erçel vuelvan a estar juntos? Déjenme saber su opinión. Sus opiniones son importantes. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y por compartir su pasión por el mundo del espectáculo turco. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem reaccionó a los comentarios de Hande Ataka? ¿Creen que todavía hay una posibilidad de que Kerem y Hande Erçel vuelvan a estar juntos? Déjenme saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus actores y actrices turcas favoritos. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Apoyen nuestro canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus actores y actrices turcas favoritos. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.